Estimados compañeros, estimado ingeniero, el día de hoy vamos a analizar el tema de transformadores. ¿Qué sabemos nosotros como saber previo sobre un transformador? Nosotros al día a día, en la vida diaria, nosotros vemos transformadores en todos nuestros dispositivos electrónicos. Por ejemplo, nuestra computadora, nuestra batería para cargar una computadora, usa el cargador, el cual ya viene integrado con un transformador. Algunas son de 28 voltios, de 24 voltios, de 40 voltios. Va a depender de cuánto estemos trabajando. Entonces, según esto, nosotros podemos decir que los transformadores están alrededor de todo nuestro ambiente, querramos o no querramos. Nuestros lactos trabajan con un amperaje, un voltaje específico. Nuestros dispositivos como los televisores y como otros también trabajan con un amperaje y un voltaje eh, específico para ciertos casos. Ahora, eh, y bueno, eh, como sigue comentando, la parte de los transformadores que nosotros vemos al día al día tiene unas variaciones. Por ejemplo, nosotros vemos transformadores monofásicos y transformadores trifásicos, que son los más comunes en nivel de las industrias y en nivel de lo que vendría a ser la industria domiciliaria, una casa, sí. Eh, bueno, y después de esto, nosotros vamos a entender la diferencia entre muchos transformadores, por ejemplo, los transformadores ideales, que son transformadores teóricos, los cuales no tienen ningún tipo de pérdida, y los transformadores reales, los cuales ahí sí se incluyen las pérdidas por corriente de histeresis, corrientes parásitas, corriente de magnetización y muchos de otros tipos. Mayormente nosotros vemos diferentes tipos de transformadores en espiras cuando nosotros vemos variadores de voltaje, que los famosos variac. También vamos a observar diferentes tipos de transformadores en diferentes tipos de máquinas. Por ejemplo, una máquina de soldar habla mucho sobre un transformador que baja el voltaje. O sea, entran 220, una máquina de soldar común entra a 220, baja el voltaje, pero aumenta el amperaje. Así es el principio de función de esos dos. Pero ahora vamos a ver, en este video vamos a ver lo que son transformadores ideales. Para este caso vamos a utilizar el libro de Wildy para nosotros eh, ver esta parte. Bueno, ahora sí. Transformadores ideales. Los transformadores ideales, como nos dice acá en la introducción, un transformador ideal es probablemente uno de los dispositivos electrónicos más útiles jamás inventados, como ya les he comentado, a lo largo del mundo, porque nos va a ayudar a regular el voltaje de entrada para un circuito y así hacer que ese sea eficiente, que haya eficiencia entre estos. Nosotros podemos haber diferentes tipos de transformadores, em, diferentes aparatos energéticos. Este capítulo que vamos a ver, que es el capítulo 9 de transformadores ideales, va a estudiar el transformador ideal, es decir, no va a estudiar, no se va a implementar en las pérdidas de las ramas magnetizantes y parasitarias, sino se va a encargar de lo básico, que vendría a ser la transformación, los diferentes puntos que se va a observar acá. Ahora, ¿qué observamos en primer punto que nos da? Nos dice lo siguiente. El voltaje de inducción de una bobina eh, se da por la frecuencia que va a trabajar por el número de vueltas. ¿Y qué es el número de vueltas? El número de vueltas es las veces que el alambre de cobre, que en este caso se va a dar, ha dado al hierro silicato. ¿Qué es el hierro silicato? El hierro silicato es un
metal es una aleación de metales que está entre, como su nombre dice, hierro y silicio. Y son diferentes plaquitas. Nosotros podemos observar las placas de un transformador. Acá lo voy a dibujar. La placa de un transformador, que va a ser una como una E invertida, que va a estar, en este caso, dado vuelta, 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 y vuelta, y vuelta, y vuelta, a lo largo de esto. Entonces, este va a tener un primario y un secundario. ¿Ya? En este caso, el hierro silicato, que vendría a ser esa parte que está conformado por hierro, ¿ya? Y silicio. En esa parte nosotros vamos a poder observar que el hierro silicato está presente en la placa de transformador, es una vista lateral, en el transformador que va a ser, cada plaquita va a actuar como independientemente, gracias a que están recubiertas por un tipo de resina que va a evitar las corrientes parasitarias que se den entre estos. A mayor número de placas, mayor número de eficiencias. De la misma manera, lo que vendría a ser el número de vueltas. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a observar lo que es la frecuencia y el número de vueltas en lo que nos está dando la imagen. La leyenda nos dice, un voltaje inducido en una bobina cuando hace el flujo de esta variación. Y también tenemos un flujo senoidal que se va a dar en este caso. Ahora, nosotros acá vamos a tener un voltaje a la punta máxima y un voltaje a la punta mínima. Entonces, esto lo llaman el valor pico positivo y el valor pico negativo, que es un flujo que alterna la inducción de la onda de corriente alterna senoidal en la bobina. Ojo, estamos hablando de corriente alterna, ¿ya? En la bobina, cuyo valor efectivo nos va a dar por la función de la constante que nosotros tenemos acá, la que es 4,44 por el número de vueltas, que es el número de vueltas, multiplicado también por la frecuencia en hercios, pues nuestro pico máximo, ¿ya? Ahora, como acá bueno, acá se ve lo dicho, vamos a tener el voltaje inducido, que nos va a dar, que nosotros queremos hallar acá, el voltaje inducido en voltios, la frecuencia de flujo, el número de vueltas, el valor pico en Webers, y la constante, que sería 2pi por raíz de 2 que aproximadamente va a ser 4,44. Nos dice que no es importante, donde no importa la generación de flujo de corriente alterna, si se puede crear en tipo de imanes móviles, porque vamos a ver en los motores también, que a veces trabajan con la misma función del transformador, que los vamos a ver más adelante, una bobina de corriente alterna se acerca incluso a la corriente alterna en el flujo de la bobina misma. Acá nuestra variación que nos está dando, esto es lo que va a venir a ser la ecuación de Faraday, que también Faraday habla más adelante sobre las corrientes parásitas, nos dice que el flujo de voltaje inducido va a ser cambiante con respecto al flujo que se va a dar en el voltaje instantáneo. O sea, nos está diciendo en otras palabras que la inducción de este va a ser cambiante según el flujo que este se dé. También, como acá nos dice, nos surge una pregunta que también se utiliza el valor flujo según el valor MRS. ¿Qué es el valor MRS? El valor MRS nosotros lo podemos observar acá abajo. Como el voltaje, el valor que se puede dar, porque nosotros tenemos la onda sinusoidal, que nos indica que es una corriente alterna. Pero ¿qué pasa en lo que vendría a ser una corriente, un voltaje de corriente continua? Como su nombre mismo, el nombre lo indica, la corriente continua no va a andar en forma de onda, sino, como su mismo nombre lo explica, va a ser continua.
Este es nuestro voltaje DC. Y el de acá tenemos nuestro voltaje AC. ¿Qué es el valor MRS? Nosotros podemos observar que nosotros acá tenemos espacios que nosotros queremos llenar. Entonces, si nosotros queremos llenar estos espacios, rellenarlos, y queremos hallar un voltaje el cual se comporte de esta manera, queremos hallar los huecos que tenemos obviamente en corriente alterna. Si nosotros queremos hallar un voltaje que trabaje de la misma manera que está trabajando una máquina en corriente continua, ese voltaje hallado se va a conocer como el voltaje MRS. Entonces, la razón lo dice, la razón es que el flujo pico es proporcional a la densidad del flujo pico como B máximo, en lo cual los núcleos de hierro, el hierro silicato, se determina a nivel de saturación. En otras palabras, es lo que acabo de explicar. ¿Ya? Ahora, el voltaje aplicado y voltajes inducidos. El voltaje aplicado en una bobina nos se da según el número de vueltas conectadas a la fuente senoidal de corriente alterna y la bobina va a tener una reactancia y que esta va a absorber la corriente y esta resistencia de la bobina es mínima con respecto a la dada. Como estamos hablando en parte de un transformador ideal, es decir, que no va a tener pérdidas, nosotros tenemos acá que el circuito inducido está retrasado 90 grados respecto al flujo, el valor pico inducido. Como nosotros podemos observar acá, con esta gráfica que me va a ayudar, es decir, que va a estar retrasado 90 grados, que puede ser acá, por acá y seguir. Entonces, acá, desde el punto, va a haber una distancia X. Eh, bueno, sigue diciendo con respecto a estas fases. Ahora, el comportamiento detallado de este circuito, nosotros se puede explicar, como el libro nos está dando, que nos habla sobre la corriente senoidal que se produce según la fuerza magnetomotriz que se va a dar en esa parte, lo que a la vez va a crear un flujo senoidal que va a ser consiguiente a llamarse corriente magnetizante. En este caso, con el valor pico que está en eficiencia, el valor pico de este fluido, de este flujo, disculpen, el flujo va a ser un voltaje eficaz, un voltaje que se va a acercar a lo más posible a esta parte. A través de esto nosotros podemos determinar si la bobina cuyo valor se va a dar es realmente eficiente o deseficiente. No va a tener la eficiencia coherente. Entonces, si nosotros queremos hallar lo que vendría a ser el valor pico, nosotros vamos a tener en cuenta el voltaje eficaz sobre nuestra constante que nos está dando por la frecuencia por el número de vueltas. Entonces, acá podemos observar que nos está dando una fuente senoidal, eh, dándonos que va a enviar una corriente magnetizante con un voltaje eficaz y un voltaje eficaz. Entonces, esa parte nos va a dar que el número de vueltas, como acá estamos hablando de 90 grados, va a ser, va a ser igual al voltaje aplicado. En otras palabras, no va a haber un ángulo de desfase. Anteriormente había explicado que a veces vamos a encontrar un desfase, pero en esta parte nosotros podemos ver en el voltaje que se va a dar que no vamos a encontrar ese desfase que nosotros podemos hallar. Ahora, eh, aplicando la fórmula, nosotros podemos entender que, teniendo como ejemplo este ejercicio, si una bobina tiene 400 vueltas y se quiere alcanzar un flujo eficaz, el valor pico a 2 microweber,
Si se utiliza una corriente, una frecuencia de 60 hercios, para hallar el valor eficaz y la frecuencia del valor inducido, vamos a ya hacer lo siguiente. Tenemos nuestra fórmula y vamos a multiplicar el voltaje inducido, la constante, por nuestra frecuencia, nuestro número de vueltas del transformador y lo que viene a ser nuestro valor pico en Webers. Nuestro valor pico en Webers es micro Webers, que van a ser 2, que va a decir micro con 3 ceros, y vamos a tener 0,02. Este nos va a dar nuestro voltaje eficaz. Pero ¿qué más nos estás viendo? Y la frecuencia del voltaje eficaz inducido. Entonces, para hallar el voltaje inducido, vamos a tener que usar el valor MR que vamos a tener que inducir con respecto al valor MRS. Entonces, nosotros tenemos nuestro voltaje eficaz y vamos a hacerlo, vamos a hallar el voltaje pico. Nosotros acá observamos que el voltaje pico, nosotros podemos hallar por el voltaje eficaz por raíz de 2. Entonces, la multiplicación de estos dos componentes nos va a dar nuestro valor MRS, que va a ser 314 voltios. Ahora, siguiendo en partes frecuentes, vamos acá a observar lo que viene a ser el flujo de la bobina, ya con un campo magnético que se va a obtener acá, con un ángulo de fase de 90 grados, sigue siendo 90 grados en este caso, donde el flujo de la bobina permanece constante, a diferencia de la relación factorial de los fasores que vamos a observar acá. Eh, Entonces, nosotros podemos observar que si queremos nosotros hallar, por ejemplo, nos comenta si el flujo de suministro de la fuente eficaz se manifiesta como si fuera un flujo de corriente, que vamos a ver observar acá, este va a ser igual. Sin embargo, la corriente magnetizante, nuestra IM, es mucho menor a cuando el núcleo de hierro, su núcleo de hierro, está al interior de la bobina. De hecho, el producto del mismo nosotros vamos a observar acá, se requiere una mayor fuerza magnetizante o una menor, en este caso, más pequeña para que el núcleo de hierro que está en contacto del aire que se pueda dar. Este principio de funcionamiento que nosotros podemos observar acá, nosotros lo usan mucho las máquinas que son máquinas hechas para eh, máquinas de inducción, porque acá se está induciendo un voltaje a este. La máquina de inducción, su principal momento es dentro de la bobina introducir una fuente de hierro y este que se caliente a niveles superiores al de la mayoría, a superiores a su punto de fundición en algunos casos. Esto lo utiliza mucho en metalúrgica. Ahora, el flujo de la bobina permanece constante, entrando el voltaje que sea constante, pero en diferencia de la valor sinodal. Entonces, a otros problemas nos dicen, una bobina con 90 vueltas está conectada a una fuente de 120, eso se supone que es corriente alterna, y, eh, el flujo es de 60 voltios. Si la eficiencia de la corriente magnetizante es de 4 amperios, acá nos está dando la corriente. Nos pide calcular el valor del flujo pico, el valor del flujo magnetizante, la reactancia de la bobina y la inductancia de la bobina. Ahora, ¿cómo nosotros podemos solucionarlo esto? Nosotros podemos solucionarnos teniendo, ya sabemos cuál es el valor del flujo de la bobina. Nos tenemos que es nuestro voltaje por nuestra constante, por nuestra frecuencia, por nuestro número de vueltas. Esto que nos va a dar, eso nos va a dar en micro Webers.
Entonces acá ya tenemos nuestro primer resultado. Luego tenemos el valor pico. El valor pico de la corriente va a ser la corriente por raíz de 2. Nuestra corriente, ¿cuánto era? Nos dijeron que era de 4 amperios. Por la raíz de 2 nos tenemos nuestro valor pico. Ahora, nuestro valor de frecuencia de fuerza máxima, en ese caso, nosotros tenemos nuestro valor pico inducido por nuestro número de vueltas. La multiplicación de estos dos nos va a dar nuestro valor pico. Ahora, ¿qué más nos están pidiendo? La reactancia inducida en la bobina. Ahora, vamos a ver medir la reactancia. Ya tenemos lo que nosotros vamos a utilizar 5 Webers para este caso. Entonces, para este caso, que nosotros ya tenemos, vamos a utilizar lo que vendría a ser nuestro, nuestra, nuestra inductancia. ¿Qué nos dice la fórmula de inductancia? Que la inductancia va a ser el voltaje inducido por la corriente magnetizante dividida en la corriente magnetizante, y esto, como es una reactancia, entonces en otras palabras, una resistencia, se va a medir en ohms. Va a ser 30 ohms. Ahora, último, la inductancia dada. Nuestra inductancia va a ser nuestra reactancia inducida por 2pi por la frecuencia. Ya tenemos que nuestra reactancia va a ser 2pi por nuestra frecuencia, que es 60 Hz, que nos está dando el problema, por nuestra reactancia inducida. Esto lo vamos a medir en microhercios. Ahora, un transformador elemental. Un transformador elemental tiene como un núcleo de aire, tiene un núcleo que se excita conforme nosotros vamos entregándole voltaje de corriente alterna. Esa corriente nos va a dar como resultado una corriente magnetizante que produce un flujo de, va a producir un flujo de valor pico. En este caso, como nosotros podemos observarlo, nuestro valor pico de nuestro flujo, un flujo de valor pico, este va a ser el cual va a estar expresado en alrededor de la bobina y se va a acercar según a esta bobina ideal con respecto al flujo total. ¿Esto qué nos va a dar como resultado? Nos va a dar como resultado un voltaje de corriente alterna 2. Ese voltaje que está inducido a la segunda bobina, como he dicho en un momento, su valor puede medirse con un voltímetro. Entonces, en otras palabras, ya tenemos acá una entrada y una salida. Una entrada, una salida. Nuestra salida va a ser nuestro segundo, vamos a llamarlo el secundario. Ya, la combinación de dos bobinas se le va a llamar transformador. Todo esto se resume en el transformador. La bobina conectada se llama devanado primario o primario, como le estamos llamando en su momento, y a la segunda le vamos a llamar devanado secundario. Ahora sí, nosotros ya tenemos la, nuestra entrada, la entrada que nosotros tenemos, que va a decir nuestra fuente principal, que va a estar conectada a nuestra bobina uno, y a través del aire, como nosotros, a través del flujo de aire, vamos a tener un bobina 2 que nos va a dar, ¿qué cosa? Nos va a dar un voltaje inducido a la segunda bobina. Entonces, esta es nuestra primaria y esta es nuestra secundaria. ¿Qué nos dice el libro? La existencia de un voltaje determinado en el primario y en el secundario respectivamente nos dice que no existe un voltaje entre el primario y el secundario. Por lo tanto, la secundaria está aislada de la primaria. O sea, acá hay aire en toda esta parte. Acá, como nos habló acá, está aislada.
Y el flujo creado en el primario se puede comportar de dos maneras, como un flujo mutuo que se va a alzar, va a alcanzar las vueltas de ambas bobinas, o sea, si se le da más caña, y como un flujo disperso, en ese caso, el cual puede alcanzar diferentes puntos del primario de la bobina que están en esa parte del secundario separadas por este puerto. Pero un flujo mutuo es muy pequeño comparado al flujo total. Ese flujo se puede a veces considerar como una pérdida en este caso. Entonces nosotros podemos ver que podemos obtener un mejor acoplamiento entre la bobina secundaria más alta, acercando las bobinas. Sin embargo, esta parte, mientras más nos acercamos el secundario al primario, puede que las dos bobinas se lleguen a tocar y el flujo mutuo siga siendo reducido, pero compartiendo un flujo total, lo cual, acompañado con un voltaje débil, eh, podría darnos los siguientes casos. Nos podría dar una que podría hacer que todo el sistema colapsara completamente, o que las cargas del secundario terminen siendo del primario, o la mayor parte de los transformadores industriales, como están enrollados, digamos, uno encima del otro, puede dar en ciertos puntos un mejor acoplamiento en esto. Ahora, ¿los transformadores tienen polaridad? Sí, ya. eh, Según el flujo mutuo o el flujo que nosotros podemos disperso, se produce una corriente magnetizante. Por lo consiguiente, el flujo de estas fases se puede llenar a un valor que también se puede pasar por un instante de este. Y este flujo a alcanzar momentos picos se pueden ir teniendo las variaciones con respecto al segundo del primario y al tercero del secundario, que vendría a ser una forma positiva. Y el primero del primario y el cuarto del secundario se podría como tener como una fase negativa. En estos casos, nosotros podemos saber acá cómo entra una corriente positiva, la tendencia positiva y acá va a ser negativa y acá va a ser negativa. ¿Ya? Entonces, con respecto a las terminales, se pueden determinar que uno y 3 poseen la misma polaridad. Esta semejante puede producir, junto a la terminal secundaria, un punto de quiebre en la marca de las polaridades. Eso se va a tener siempre y cuando las variaciones de esas se puedan dar. Las propiedades marcadas en este caso, que se podrían dar según una variación de esto, por ejemplo, una corriente entra a determinada marca de probabilidad produciendo una fuerza electromotriz actuando de manera directamente positiva, resultando que el flujo sea positivo en esa parte. Al invertirse esta parte de la marca de las propiedades, podría producir otras palabras, otras partes de esto. Por ejemplo, acá está la marca de la polaridad y acá está el ejercicio del transformador. Para determinar las marcas de la propiedad se puede manifestar con respecto a esa terminología, con respecto a otras partes de la terminal. La regla nos permite relacionar el voltaje fasorial de esta parte, nuestro voltaje fasorial, del secundario con el voltaje fasorial del primario, como por ejemplo las fases de estas dos. Acá nosotros podemos observar la relación factorial que está en un ángulo de 180 grados con respecto a a las instancias cuando se corresponde con respecto a esta parte de acá. Un transformador, ahora vamos a verlo aparte de que vendría a ser un transformador sin carga ideal. Antes de abordar y destruir un transformador, lo más recomendable debería examinar las propiedades de estos, llamados como transformadores ideales. Por definición, un transformador ideal no tiene pérdidas y su núcleo es infinitamente permeable, es decir, que no va a tener corrientes parasitarias. Además, un flujo permite que el primario esté conectado en el secundario y viceversa.
Los transformadores prácticos tienen las propiedades que se aproximan a un transformador ideal. Para el siguiente, los estudios de los transformadores ideales nos ayuda ¿a qué? A entender las propiedades de un transformador en su manera general, porque a veces las pérdidas que estos van a tener van a ser pérdidas mínimas. Nosotros en la parte de la experimentación, nosotros tenemos que observar, analizar y tener en cuenta que el flujo mutuo de esto va a ser correspondiente al flujo que se va a realizar completamente al secundario por el flujo mutuo de este, de acuerdo a la ecuación que vamos a observar acá, que hemos observado en el primario y en el secundario, que va a ser prácticamente la misma. A partir de esto, nosotros podemos deducir que la corriente el voltaje, disculpe, el voltaje del primario sobre el voltaje del secundario va a ser igual a al número de vueltas del primario y secundario. En otras, por ejemplo, teniendo, a ver, aquí hay un ejemplo claro, ya. Acá nos dice, tenemos un transformador ideal con 90 vueltas en el primario, el cual tiene y el y 2250 en el secundario. Este trabaja a 120 hercios, a 120 voltios y 60 hercios. El acoplamiento del primario y secundario es perfecto, es decir, que es ideal. Por entonces la corriente es 4 amperios. Ahora nos pide hallar el voltaje a través del secundario. Entonces, para esto vamos a hacer la división entre nuestro número de vueltas secundario sobre primario, que nos va a dar 25. Esta es nuestra relación, a esto lo vamos a llamar A en algunos casos. Y también vamos a tener con respecto a través del primario, con respecto a sus 25 vueltas. Entonces vamos a hacer la relación que tenemos por nuestro voltaje secundario, primario, que es 120. Esto lo vamos a hacer una multiplicación, porque nos está diciendo que el secundario tiene 125 veces más voltaje que el primario. Si el primario tiene 120 y nuestra relación es de 25 a 1, esto va a ser la multiplicación de 120 por 25, que nos va a dar como resultado 3000 voltios. Ahora, queremos hallar para tener en cuenta esto, vamos a hallar la relación de estos dos, que van a ser nuestro voltaje, o sea, esa es otra forma de hallar nuestro voltaje, nuestra relación de nuestro primario con nuestro secundario, con respecto al número de vueltas, que nos va a ser multiplicada por nuestro voltaje de entrada y nos va a dar como un resultado esos 3000 voltios, que que debería ser lo mismo que nosotros tenemos acá. Ahora, para hallar el valor pico, solamente vamos a multiplicarlo por el valor de raíz de 2 para tener nuestro valor pico en ese instante. El voltaje a través del secundario, por lo tanto, vamos a tener esa forma. Ahora, un transformador ideal bajo carga, así que ya va a tener una carga, va a continuar de una forma de un análisis correcto de este. Ahora sí, vamos a tener una relación facial bajo carga, es decir, que ya vamos a encontrar un ángulo de desfase. ¿Qué va a cambiar con respecto a la carga del secundario? Con respecto a esto, podemos responder que en primer lugar el transformador con sus devanados va a ser enlazado con el flujo del secundario. Eh, Nos dice que, en otras palabras, un transformador ideal, por definición, no fluye con dispersión, sino que la relación la va a mantener fija. Ahora, ahora para allá, acá tenemos, como le comenté, nuestra relación que nosotros tenemos con respecto a nuestras variaciones que nosotros podemos encontrar acá. Nuestra relación va a ser nuestra relación de vueltas o relación de voltajes. Acá tenemos unos cuantos ejercicios, nos pide calcular la relación de este a través. Tenemos que está entrando 200 voltios con una frecuencia de 50 hercios a un número de vueltas de 90 o una relación que sea 2250
y que nos pide ya lo siguiente. Seguro nos va a pedir el valor efectivo con respecto a a través del primario, que va a ser, primero hallar nuestra relación, que va a ser nuestros, nuestro número de vueltas, 2590 sobre 2500, que nos va a dar una relación de 1 a 25. Esta va a ser nuestra A. Ahora vamos a tener en cuenta esto para tener la relación de voltaje. Y y con eso realizar los cálculos promedios de la ecuación. En diferentes instantes vamos a observar la ideal de flujo alcanzada en esa parte para el flujo. Ya hemos observado que nuestra corriente de entrada por nuestra constante, por el flujo, nuestra corriente, en este caso el número de vueltas del uno, que va a ser 10 microwebers, y para hallar nuestra tasa factorial, solamente vamos a multiplicar nuestra relación, que ya sabemos que es 25, por nuestro voltaje que hemos entrado. Entonces ahora vamos a tener que va a ser 500 voltios. Ahora, para hallar el ángulo de fase S, vamos a hallar nuestro factor de potencia, que va a ser el coseno de este por la división del ángulo. Eh, en este caso nosotros tenemos 0,8, que le hemos ya encontrado a diferencia de otros, y vamos a tener nuestro ángulo factorial. Entonces, eh, esa parte vamos a tener en cuenta lo que vendría a ser los resultados de estos dos con respecto a los siguientes puntos. Acá también vamos a hallar las cargas que van a estar, las impedancias que van a estar al lado de estas. Para hallar una impedancia solamente vamos a hacer nuestra relación de carga por nuestra impedancia principal, que nuestra impedancia solamente es nuestro voltaje de entrada por nuestra corriente que nosotros vamos a hallar en relación a esta. Entonces nosotros podemos tener, si trabajamos con una o dos o tres impedancias, simplemente vamos a trabajarlo con respecto a eso y teniendo en cuenta sus variaciones que se va a tener. Trabajaríamos como si fueran componentes de resistencias en paralelo. Va a ser la suma de las tres o la división de las tres, teniendo en cuenta la variación de aquellas. Después de eso, nosotros tenemos la forma de nosotros cargar en un transformador, medir su carga, medir sus impedancias y medir la carga que nosotros vamos a tener. Entonces, para su corriente, para hallar la corriente, nosotros vamos a usar voltímetros en parte como en serie, en parte de esto, para hallar su corriente y para hallar lo que nosotros queremos hacer su voltaje, vamos a llegar a hallar una, vamos a hallar la caída de voltaje desde su carga. Entonces, en terminal positivo y negativo vamos a hallar, a poner el voltaje en serie, en, en paralelo para hallar su voltaje y en serie para hallar su corriente. Acá podemos observar los diferentes tipos de cargas, impedancias que según la corriente que vamos a hallar. Algunas veces uno de esos están reflejados a primario, otros están reflejados a secundario, y poco a poco nosotros podemos ir hallando una parte equivalente. ¿Acá qué nos dice? Acá no está mostrando la figura A, está mostrando que un circuito real, mostrado con el voltaje y las corrientes reales al lado primario.
Y ahora vamos a ver cómo poco a poco va a ser la impedancia, va a ser transferido del lado secundario para obtener el cambio de corriente correspondiente. Entonces estamos todos haciendo el reflejado secundario. Luego la fuente se transfiere también al lado secundario con respecto a esto, con respecto a la relación que vamos a hallar, teniendo en cuenta que la corriente es un T, es un cero. Todas las impedancias incluidas de la fuente se encuentran ahora al lado secundario, es decir, que ese se ha reflejado al lado secundario. Entonces, al ser reflejadas al lado secundario, van a pasar a ser divididas por la relación de vueltas que esta va a tener. Bueno, en este caso la relación está diciendo que es una relación de uno, ya que la fuente de transformador está haciendo y el transformador ya no requiere sus corrientes en esta parte que son cero. Acá tenemos ahora un transformador con resistencia. Este ya no vendría a ser un transformador ideal, sino ya un transformador en parte real, porque hay que recordar que los transformadores ideales trabajan de una manera sin pérdidas, sin resistencias en esa situación. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, nosotros podemos sacar ahora conclusiones. Nuestra primera conclusión de este video sería que todo transformador ideal trabaja en base a lo que a disminuir las pérdidas hasta llegar al punto que éstas sean cero. Trabaja en base a que el transformador no va a tener corrientes parasitarias y no va a tener corrientes de voltajes parasitarios o corrientes por pérdidas por histeresis, pérdidas por el hierro, porque nos está dando que la relación de el hierro silicato va a ser de una cierta manera 100% permeable, evitando todo tipo de pérdidas. ¿Ya? Entonces, con esas conclusiones podemos acabar este capítulo de transformadores ideales. Conmigo es todo por ahora y nos vamos a ver en el siguiente capítulo. Chao.